aquí, pues no me retiro de acá, sino que voy a apagar la cámara. Gracias, gracias por estar por acá. Listo. Buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si aparece el mensaje de que estamos grabando? Sí. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de Cátedra Nómada. Quiero saludar muy especialmente a todos aquellos estudiantes que están vinculados a este espacio, que están y aceptaron la invitación para digamos, conectarse a Cátedra Nómada a través del link que les hemos enviado. Quiero saludar muy especialmente a nuestro, digamos, interlocutor, que es Rafael París. Rafa París hoy tiene una conferencia, una charla que ha denominado la estética como potencia de la innovación. Entonces, hoy 27 de agosto, ¿cierto?, del 2025, entonces Rafael Mauricio París Restrepo es publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana, es magíster en estética de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un doctorado en artes de la Universidad de Antioquia. Rafael París ha trabajado como docente en varias instituciones universitarias de la ciudad, ¿cierto? En la institución universitaria Pascual Bravo, en la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Católica Luis Amigó, en ATEC y en la Corporación Académica Tecnológica de Colombia. Rafael, pues bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Este espacio es tuyo. Acá están entonces los estudiantes de varias universidades que hacen parte de esta comunidad de Cátedra Nómada. Gracias por estar y adelante, vamos. Voy a apagar la cámara. Entonces, inicialmente estarás con ellos en esta presentación y cuando terminemos, pues entonces permitiremos ese conversatorio donde ellos nos harán algunas preguntas. Yo seré el intermediario de estas preguntas para que las contestes pues con todo con el cariño y esa energía que vos tenés y que te caracteriza. Ok, no, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Mil gracias. Bueno, ya Jorge les ha contado lo que he hecho. Básicamente hoy vengo a conversar con ustedes sobre una investigación que estoy haciendo, que está en curso, sobre justamente cómo la estética puede relacionarse, digamos, con la innovación y muy en específico, por ejemplo, con los productos, con los objetos, por ejemplo, de la ingeniería o del diseño. Muchas veces la estética se relaciona cantidades con el arte, tanto que se habla de que es una filosofía del arte. Es muy usual encontrar libros que te dicen que la estética y la filosofía del arte pues son la misma cosa, y esa es una de las posturas usuales que existen, aunque hay otras posturas que te dicen que la estética, por ejemplo, es algo mucho más amplio. Incluso si ustedes miran toda esa historia de cómo se fue configurando ese conocimiento, pues es un señor, eso lo inicia un señor que se llama Alexander Baumgarten. Baumgarten inicia hablando de que es una ciencia de la sensibilidad en todos los aspectos, y el hombre después se echa hacia atrás y empieza a decir que es un estudio de la percepción de los objetos, una percepción de los objetos, pero especialmente los objetos del arte. Eso fue porque realmente en la época de Baumgarten, que es a mediados del siglo XVIII, en esa época el Estado tenía un proyecto muy importante que llamaban las Bellas Artes. Era que ellos pensaban que iban a educar a las personas a través de las bellas artes. Las bellas artes, como su nombre lo indica, son las artes que son muy bellas, que se pueden poner en el museo, que hacen parte como de esa institución llamada museo. Ese arte que el Estado dice que es de primera, porque también hay extrañamente un arte que se pensaba que era de segunda. Entonces, ellos querían educar a través del arte de los museos, por ejemplo, pero entonces hacía falta una teoría que sustentara esa idea de educar
a través de las bellas artes, y ahí es donde cogieron a Baumgarten, lo llamaron, y él le hizo como un cambio a su teoría, hizo un cambio a su estética. Entonces, básicamente, ya la estética se vuelve algo muy relacionado con las bellas artes. Y a mediados del siglo XX, en los años 60, con todas esas revoluciones culturales, otra vez se empieza a cuestionar eso de la estética como un campo del conocimiento relacionado exclusivamente con las artes y con las sensaciones de las artes específicamente. Entonces empezaron, hay una revolución cultural muy fuerte en Europa. Se acuérdense de la revolución del 68 en París, toda esa revolución que hubo en las calles, era también una revolución filosófica, una revolución en la educación, y la estética cambia. Ya hay una idea de que todo es estético, del que el hombre tiene una relación estética con el mundo. La estética es transversal a todas las cosas que existen. Todas las cosas tienen una faceta estética. O sea, todas las cosas nos hacen en mayor o en menor grado sentir algo. Obviamente que en una obra de arte la faceta estética va a ser más fuerte que, por ejemplo, en teoría, con un objeto del diseño o de un objeto de la ingeniería. Y yo con eso quería pues como ir arrancando. Voy a apagar mi cámara, por acá, y voy a compartir la presentación. También les quiero contar, básicamente les quiero también contar más o menos de dónde sale, porque estoy investigando esto. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? En este momento estamos viendo y bueno, aún todavía no sé. Listo, bueno, ya abriste la presentación. Cátedra Sí, Nómada, la estética como potencia de la innovación. Ok, bueno, gracias. Entonces, lo que les cuento también es de dónde viene esta investigación sobre esa relación de la estética con la ingeniería y con la innovación. Que además les cuento que es una investigación que está en curso. Yo voy a mostrar hoy unos resultados y unas medio conclusiones preliminares, más las conclusiones que los resultados, pero les digo es que es algo preliminar porque en este momento está justamente, estoy en medio de esa investigación. ¿De dónde sale? Yo en este momento trabajo con la institución universitaria Pascual Bravo. Me imagino que ustedes al menos la han oído mencionar. Esta institución tiene dos facultades. Una es la Facultad de Ingenierías, que es una facultad de las más viejas de ingenierías en el país, y está la Facultad de Producción y Diseño, que es un poco más reciente. Bueno, conversando con el vicerrector académico, pues él ha buscado mucho como la manera de que las dos facultades estén cada vez más cercanas y que de pronto una manera de eso es que tengan ciertas competencias en común. Eso lo ha dicho en las reuniones y eso me ha calado a mí, me ha llamado mucho la atención porque yo, como le estaba contando a los profes ahorita que estamos conversando, yo siento que el arte, la ingeniería y el diseño no son tan lejanos como la gente piensa. Los antiguos griegos tenían tres ámbitos que eran fundamentales para ellos, tres acciones también fundamentales del hombre, las cuales dicen que el hombre piensa, el hombre siente y el hombre hace. Y en específico, en ese espacio del hombre hace, pues es donde está la ingeniería, el diseño y las artes. Originalmente todo eso estaba juntico y ya en la modernidad empiezan a separarlo y a especializarlo. En la época de la enciclopedia cada vez lo hacen más. Entonces, yo pensaría que en este momento la tendencia es a que vuelvan a estar cercanas, porque no son lo mismo, pero están cercanas. Entonces, voy a tener aquí entonces también unos ejemplos y unas ciertas explicaciones mientras vamos leyendo. Esto también pienso que es básicamente textos míos sueltos que se pueden convertir en un artículo, por ejemplo. Entonces, antes de iniciar, yo quisiera decirles que es muy importante declarar que para esta disertación
La estética no la vamos a ver con una filosofía del arte o de la belleza. Eso es una perspectiva que es válida, pero no es esta la de hoy. Y mucho menos como un sinónimo de forma o de estilo, que también cantidades manejan la estética como un sinónimo de estilo. En diseño lo utilizan mucho, por ejemplo dicen la estética de Miguel Ángel, la estética de la Bauhaus, la estética de este o aquel, refiriéndose a, utilizando pues la palabra estética como un sinónimo de forma o de estilo. Bueno, aunque la estética puede ser todo lo anterior, no estamos diciendo que no, hoy la estética será para nosotros una poderosa cohesionadora social. ¿Por qué? Porque volvamos al principio. El señor Baumgarten, ¿qué dijo? El señor dijo que la estética era una ciencia de la sensibilidad, una ciencia del conocimiento sensible en general. Entonces, el asunto de la estética originalmente era la sensibilidad, después principalmente se conoció como un asunto de las bellas artes, luego de las artes o de la belleza, y ahorita estamos volviendo a ese principio. No tanto como una ciencia, como decía Baumgarten, porque eso es un terreno ya muy curioso, no sé, hay quien dice que, por ejemplo, las emociones que siente la gente se pueden cuantificar. Por ejemplo, hay investigadores que, por ejemplo, ahorita con todos estos avances en lo neuro y todo esto, están buscando cómo se cuantifica todo el asunto de las emociones, y que entonces le ponen unos electrodos a la gente en la cabeza, y cuando están viendo una película empiezan a activarse ciertas partes del cerebro en relación a lo que siente la persona, y que eso se puede cuantificar. Pues eso todavía yo sé, todo está como muy en palotes, entonces no le digamos a la estética ciencia, digamos que es un campo del conocimiento, y un campo del conocimiento sobre las sensaciones, y que une más a las personas que las sensaciones, que une más a la gente que lo que sienten, por ejemplo, frente a un equipo de fútbol, o que une más a la gente que, por ejemplo, lo que sienten frente a un libro, una serie de libros que les encante, como Harry Potter, que une más a la gente que, por ejemplo, lo que sienten frente a determinadas películas. Incluso las redes sociales se agarran por decir que tal director es mejor que tal otro. Entonces la estética, o sea, toda esa sensibilidad poderosa es pura cohesión social. O sea, de ahí es de donde viene mucho de lo que somos, desde lo que sentimos, y lo que sentimos frente a determinadas cosas. Entonces, en este sentido, recordemos que los grupos sociales son formados por sensaciones, emociones, afectos e imaginarios, o sea, por el conocimiento sensible que los filósofos modernos denominaron estética. Eso es lo que es estética, de una manera pues que estamos volviendo al siglo XVIII, pero cuadra perfecto con lo que tenemos ahora. Entonces, en esta introducción, pues también decimos que la innovación ha sido tradicionalmente comprendida como un proceso muy científico derivado de la eficiencia técnica, de la resolución de problemas prácticos o de los avances científicos. Sin embargo, múltiples ejemplos históricos, como los que les voy a mostrar acá, y ejemplos contemporáneos, evidencian que este enfoque es incompleto. Las innovaciones que transforman el mundo no se limitan a solucionar deficiencias funcionales. Muchas veces se legitiman y multiplican porque incorporan una dimensión estética que activa la imaginación creadora y permite a las sociedades inaugurar mundos posibles. Van a ver ustedes que obviamente hay un proceso en la innovación. Sí, hay unos procesos muy racionales, pero también las innovaciones, también mucho de lo que conocemos se ha logrado a través de la imaginación y de la intuición. Y cuando hablamos de imaginación y de intuición, estamos hablando del terreno de la estética. Entonces, esta cátedra busca demostrar cómo la estética, entendida no como un adorno, sino como la dimensión constitutiva de la experiencia humana, porque ser humano es sentir. Entonces, la estética, eso es lo que estudia, lo que siente el humano, lo que hace, esas sensaciones que nos hacen humanos. Entonces, lo vamos a ver como una dimensión constitutiva de la experiencia humana, se convierte en motor de innovación y transformación cultural, porque eso es otra cuestión. La innovación tú no la puedes separar de la cultura. Eso es una parte muy importante de la cultura, de lo que los pueblos producen,
Y justamente cuando tú hablas de cultura, estás hablando también de cohesión social y estética. Entonces, para ello se desarrollarán 4 casos paradigmáticos. Vamos a mirar la innovación de la Bauhaus en el diseño y la arquitectura, también en el cine expresionista alemán. Vamos a ver la innovación de la Apple Macintosh y la obra de un artista que se llama Patricia Piccinini, una artista de arte contemporáneo, en la cual también hay unos elementos de una innovación muy estética. Entonces, vamos a hablar de la estética e innovación, vamos a aventurar un marco conceptual, insisto, todo esto está en proceso, pero miremos. Entonces dice que la estética en su sentido filosófico no se reduce a la teoría de lo bello, sino que a la experiencia sensible y significativa que orienta la manera en que los sujetos se relacionan con el mundo. Entonces nosotros sentimos y esas sensaciones, esas percepciones hacen que nosotros nos podamos relacionar con los demás. Si una persona no siente, si una persona, por ejemplo, puede tener, por ejemplo, la sensibilidad de pronto achatada, por utilizar una palabra, como pasa, por ejemplo, puede pasar en ciertas condiciones psicológicas, por ejemplo, algo muy cercano a la empatía, a la estética de la empatía. Entonces, por ejemplo, si una persona no siente, por ejemplo, empatía, es prácticamente un psicópata, es una persona que está en el mundo, pero aislado de los demás. Entonces, la estética, las sensaciones son experiencia sensible, significativa, porque es también lo que hace. Muchas de estas innovaciones tienen unas características semejantes a la de las obras de arte, y es que significan para las personas. Eso es muy importante porque hay innovaciones que son muy buenas, que son muy pragmáticas, que aportan mucho en el terreno de lo pragmático, de lo funcional, resuelven muy bien, por ejemplo, un problema, pero no se vuelven significativas para la cultura. No hay afectos relacionados, que el afecto también es una sensación muy, muy estética. Entonces, por eso vamos a hablar de eso, de esas experiencias sensibles y significativas que llamamos estética, y que hace que la gente se una en torno a un objeto por el cual sienten, por ejemplo, determinado interés, determinado afecto. En esta línea, la innovación no puede desligarse de lo estético, pues toda novedad técnica o cultural debe ser percibida como significativa y valiosa para consolidarse socialmente. Entonces, mire que lo estético, como les digo, está muy relacionado en el momento en que se construye con estética, pues va a estar muy relacionado con la imaginación y con la intuición, ¿cierto? Pero también en lo social va a estar muy relacionado con percepciones y con afectos. Entonces, miren que muchos de los objetos que vamos a mirar aquí, de estos casos, muchos son significativos, o sea que se han creado unos afectos frente a ellos. Goldberg señala que el cerebro humano está cableado para la novedad y que la creatividad o la creación, como le están diciendo ahorita bastante, la creatividad surge de la capacidad de combinar lo conocido con lo inesperado. Este proceso no ocurre en el vacío técnico, sino en un entramado cultural, en el que la forma estética se convierte en el vehículo para que la innovación sea reconocida y adoptada. Dicho de una manera todavía más sensible, nosotros estamos inmersos en una cultura desde que nacemos, en una cultura o en varias culturas, depende del caso. Y tú trabajas con esas sensaciones, por ejemplo, o con esos conceptos científicos que tiene tu cultura. Tú trabajas con eso está en tu caja de herramientas. Entonces, a la hora de innovar, también hay unas sensaciones, hay unos afectos, unas percepciones, y todo eso que le estoy diciendo es súper sensible, súper estético, con los cuales se trabaja para innovar. Asimismo, Hartford recuerda que grandes invenciones como el gramófono o el iPhone transformaron más allá de su funcionalidad, instauraron nuevas formas de vida cotidiana cargadas de significado. O sea, estos objetos se consideran grandes inventos no solamente por lo pragmático, porque resolvían un problema, sino también por lo estético, porque afectaron la vida cotidiana
y la volvieron de determinada manera sensible, ¿cierto? Cambiaron la sensibilidad, cambiaron lo que la gente sentía, cambiaron la forma como la gente se relacionaba o se comunicaba también con los demás. En consecuencia, la hipótesis que se plantea es que la estética es propulsora de mundos posibles, en tanto activa la imaginación creadora y ofrece horizontes culturales en los cuales las innovaciones encuentran sentido. Entonces, ahí es donde está el asunto. A veces se ha hablado de que cuando se innova, pues se utilizan procesos, como les decía, muy científicos, muy tecnológicos, pero también la imaginación es fundamental, la intuición. Eso ayuda a que estos objetos sean no solamente pragmáticos, sino que encuentren sentido, o sea, que sea algo que la gente, hacia lo cual la gente tiene un afecto. Vamos a ver el primero de los casos en este segundo capítulo, que es la Bauhaus, que es la escuela más famosa de diseño, es una escuela alemana, y básicamente ellos lo que hicieron es llevar el diseño a las personas, o sea, que el diseño no se volviera como algo por allá que estaba, que era para unos cuantos, que hacía parte, digamos, de la vida de las élites, sino que el diseño fuera algo cotidiano y que no fuera solamente funcional, sino que fuera también algo que fuera placentero de usar, que hubiera un placer estético en el uso, por ejemplo. Entonces, fundada en 1919 por Walter Gropius, la Bauhaus no se propuso únicamente enseñar diseño y arquitectura, sino reconfigurar la relación entre arte, técnica y vida diaria. Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, enfrentaba una crisis de reconstrucción material y moral. La escuela respondió a este desafío con un principio revolucionario: la forma sigue la función. O sea, no es solamente la función, no es solamente lo pragmático en el objeto, sino que la forma también es importante, pero sin renunciar a una poética visual basada en la geometría, la simplicidad y la armonía. Y ahí es donde uno encuentra, por ejemplo, elementos iguales o semejantes o distintos, por ejemplo, entre el arte y el diseño. Por ejemplo, es muy curioso que, por ejemplo, el arte minimalista suele ser muy criticado. Uno encuentra, por ejemplo, cantidades que lo critican, por ejemplo, estos críticos de arte en YouTube, o por ejemplo, con el arte abstracto, muchas veces suelen criticarlo, pero cuando tú miras los productos del diseño y de la ingeniería, te encuentras con que lo minimalista es una maravilla. ¿Qué puede ser más minimalista que un iPhone, que un celular? Y funciona perfectamente el minimalismo ahí, por ejemplo. Entonces, unas por otras, ¿no? Ahí es donde está el asunto. Entonces, la innovación de la Bauhaus no consistió únicamente en fabricar muebles modulares o edificios funcionales, sino en instaurar un imaginario cultural en el que los objetos cotidianos podían ser al mismo tiempo útiles y bellos. O sea, buscar como un equilibrio entre la utilidad y la belleza. ¿Por qué el objeto? ¿Por qué vamos a renunciar a la belleza del objeto? ¿Por qué vamos a renunciar a la belleza que se configura en los espacios cuando esos objetos están juntos? Entonces, ahí vemos que la gente empieza a tener una relación distinta con estos objetos y con las personas, con las otras personas que lo usan. Se crea en torno entonces a estos objetos un imaginario de que dan una idea de elegancia, de que dan una idea en cierta forma de lujo, de que son objetos que son un poco futuristas también. Entonces, eso también es importante. En publicidad lo sabemos muy bien. Muchas veces la gente no te compra el producto porque alimente, te compran el producto por la marca y por lo que promete la marca, por esa personalidad, llamémoslo de esa manera, que pueden tener los productos. Entonces, ya desde aquí, la Bauhaus está jugando no solamente con el objeto, sino también con el imaginario del objeto. Entonces, este ideal estético democratizador, porque no es para las élites, sino para todos, fue esencial para su impacto global. La escuela no solamente resolvió un problema de producción en masa, sino que inauguró un mundo posible, el de la modernidad, en la que el diseño
era una fuerza civilizatoria que integraba arte, técnica y sociedad. Y ahí tenemos otro asunto, y es que la estética no solamente sirve para juntar a las personas a través de los imaginarios o a través de ciertas intuiciones, sino también que la estética abre vías a cómo son esos mundos que soñamos, a esos mundos que quisiéramos que fueran o que no fueran. En el arte lo vemos mucho, con esas historias fantásticas que nos cuentan y que son pura imaginación, los superhéroes o el Señor de los Anillos o Star Wars, pero resulta que también en el diseño o incluso en la ingeniería lo podemos encontrar, porque es que también se crean imaginarios frente a los objetos. El objeto no es una sola cosa, es algo que está cargado de sensaciones y al estar cargado de sensaciones atrae a muchas personas y al existir esa interacción con las personas, ya ahí están en otro mundo. De hecho, los mejores objetos, los mejor diseñados, los que están diseñados de una manera impecable, son los que son capaces de transportarte como a su propio mundo. No es el mundo tuyo, es el mundo de la Bauhaus, por ejemplo. Hoy la huella de la Bauhaus se percibe en la arquitectura moderna, en la cultura visual del diseño gráfico y en la idea misma de que la estética puede transformar la vida cotidiana. La Bauhaus encarna el principio de que la estética no adorna la innovación, sino que confiere dirección cultural y horizonte utópico. Por ejemplo, cuando la Bauhaus estaba en su apogeo, ellos estaban diseñando para crear un mundo futuro, donde la gente viviera con los mejores objetos del mundo, que el bienestar viniera desde el diseño. Ese es el mundo que ellos soñaron. Más o menos se ha ido cumpliendo, pero es una cosa supremamente bonita, porque realmente comprender que este no es el objeto solo, es la interacción con el objeto y lo que esas interacciones crean en los imaginarios. Luego vamos a hablar de otro caso, que es el del cine expresionista alemán, donde ya vemos que es el transporte a otro mundo muy distinto y a un mundo que realmente es muy bonito de ver, pero que no es un mundo bonito para existir. Dice que en la Alemania de entreguerras, el cine expresionista surgió como una respuesta estética a la angustia social, la crisis económica y la desorientación política. Películas como El Gabinete del Dr. Caligari o Metrópolis introdujeron una gramática visual radical, decorados distorsionados, juegos de sombras y atmósferas oníricas que representaban la subjetividad y la alienación, dice Krakauer en el 47. Resulta ser que en el siglo XX pues hay un montón de vanguardias, muchas arrancan de la pintura, de la poesía, y en el caso del expresionismo arrancó desde la pintura. Y ellos lo que hicieron fue pintar lo que la gente sentía, y lo que la gente sentía era desesperación, porque acaban de salir de una guerra y de alguna manera tenían la intuición que iban para otra. Entonces el cine expresionista por temáticas generalmente es terrorífico, vampiros, zombies, robots asesinos, todo ese tipo de cosas, es muy fantástico, pero te está hablando de esa desesperación que la gente sentía, o sea, ese miedo por allá oculto que sentía esa sociedad de salir de una guerra y de verse que van para otra, se estaba manifestando en esos temas. Pero entonces, ¿cómo es ese mundo que ellos estaban mostrando? Entonces, en la pintura expresionista, las formas están distorsionadas, como alargadas, a veces como geométricas, aunque no tanto como una pintura geométrica, pero sí con muchas puntas, y básicamente es un mundo distorsionado. En el cine, pues, en El Gabinete del Dr. Caligari, realmente trataron de volver esas pinturas, que como les digo, eran como un cubismo muy oscuro en cierta forma, de mostrar eso. Ahí, por ejemplo, vemos este personaje que es una especie de zombie que está raptando a una chica y lo vemos caminando por una calle. Ese ángulo que ustedes ven es una calle y está como caminando sobre una casa también. Ve que la calle estuviera sobre una casa. Ahí más o menos vemos las ventanas geométricas torcidas,
y es un mundo como de pesadilla. Entonces lo que ellos sentían, esas estéticas del temor, de lo negativo, esas intuiciones macabras que ellos sentían, empiezan a verse en el arte, empiezan a aparecer en el arte. Sin embargo, también la innovación hacia cosas un poco más positivas, como los futuros posibles, también se ven en la pintura y en el cine expresionista. Entonces, la innovación técnica del cine como medio de masas y de experimentación audiovisual se potenció gracias a esta dimensión estética. El expresionismo no se limitó a narrar historias, sino que activó la imaginación social, creando mundos distópicos y futuros posibles. Entonces, la distopía es todo lo contrario de la utopía. La utopía es un mundo imaginado, inexistente, que es perfecto. De cierta forma, la Bauhaus soñaba con un mundo perfecto, con una utopía. El cine alemán es todo lo contrario. Soñaba, pero con un mundo distópico, donde la máquina está sustituyendo al hombre. No hablemos más de eso, pero eso es uno de los miedos más actuales. Y un mundo donde la gente está oprimida, que también pasa bastante hoy. Entonces, ellos, toda esa intuición que la gente tenía de esta realidad que vivimos no me convence, las cosas no están mejorando, se empezó a llevar a imaginarios a través de la pintura o del cine. Como les digo, esas sensaciones se convirtieron en arte y por desgracia terminaron siendo reales porque después de un poquito de tiempo ya estaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Metrópolis, por ejemplo, anticipó visualmente las tensiones entre el capital y el trabajo, la mecanización de la vida urbana y la posibilidad de una ciudad futurista dominada por máquinas. Si ustedes han visto esta película Metrópolis, pues las élites viven en unos edificios muy futuristas, como ese que ven ustedes ahí, que incluso lo llaman la Torre de Babel, desde donde controlan toda Metrópolis, que es una ciudad automatizada, es una ciudad donde básicamente las luces se prenden exactamente en el momento que se tienen que prender, las puertas se abren exactamente en el momento que se tienen que abrir, pero es porque es automatizada. Pero es automatizada porque hay unos obreros que están esclavizados que literalmente tienen que estar 18 horas al día apretando botones y moviendo palancas. Pero incluso es exagerado. Creo que los turnos en Metrópolis son de 12 horas o más, no me acuerdo, creo que son 18 horas o algo así, según recuerdo. Pero entonces miren que es el mundo del trabajo opresivo, que a veces lo sentimos hoy en día también, a veces no tanto, pero a veces sí. Entonces también es algo que termina volviéndose real, una sensación que terminó volviéndose real. De hecho, hay un personaje en la película que es una chica, que es una revolucionaria pacífica, está buscando que los obreros de Metrópolis se rebelen de manera pacífica contra las élites, buscando pues tener una mejor vida. Pero un científico malvado se roba a la chica, la secuestra y básicamente programa un robot con todo el conocimiento, con la mente de esta chica, y el robot se va, ellos lo infiltran en los trabajadores, el robot ya tiene la apariencia de la chica y de María, ella se llama María, y el robot lo mandaron para que aplacara a los trabajadores, pero el robot antes los vuelve unos revolucionarios violentos. Es una cosa bastante curiosa. Entonces, de este modo, el cine expresionista no solo resolvió la necesidad de entretenimiento masivo, sino que se convirtió en plataforma estética de reflexión cultural, abriendo el camino a géneros como la ciencia ficción y el cine noir, que es un cine de detectives, básicamente. La estética del inquietante y lo distorsionado inauguró un mundo posible en el que las sociedades podían confrontar sus propios miedos y aspiraciones. Por eso valdría la pena preguntarnos qué es lo que más tememos hoy en día y a qué aspiramos. Esas sensaciones que nos genera, eso que nos genera miedo, o eso que nos genera esa búsqueda de bienestar, nos puede dar la clave para comprender a dónde nosotros podemos ir como sociedad. El tercer caso que tenemos en este cuarto capítulo es la Apple Macintosh, la famosa Mac, ahorita más recientemente la han llamado lo Mac, que nos habla de la estética digital como cultura de interfaz. Y ahí aprovecho para hablarles de nuevo de esas diferencias entre el arte y el diseño.
Yo creo que la artista más vilipendiada del mundo es la señora Yoko Ono. Todo el mundo se burla de Yoko Ono, ¿cierto? Pero Yoko Ono participó de varios movimientos artísticos, y uno de los que participó en los años 60 fue el famoso Fluxus. No sé si lo han oído mencionar. El Fluxus básicamente es el arte interactivo. Cómo tú creas una obra de arte y cómo invitas a que las personas interactúen con esa obra de arte. Muy basado en los tableros, por ejemplo, que se utilizan para educar a los niños cuando están pequeños. En todo caso, las obras del Fluxus son obras interactivas, y varias de las obras del Fluxus las hizo Yoko Ono. Lo que le da un giro a todo esto es que hoy en día, que vivimos en el mundo de la interfaz, tenés una pantalla con interfaz en el iPhone, en el celular, tenés una pantalla con interfaz en el computador, tenés una pantalla con interfaz en el cajero electrónico, en lo que sea, y todo ese diseño viene del Fluxus. Entonces, mire usted que básicamente Yoko Ono hizo más de lo que la gente piensa. Entonces, el lanzamiento de la Macintosh en 1984 representó un momento clave en la historia de la informática. Desde el punto de vista técnico, la computadora personal no era inédita. IBM y otras empresas ya habían introducido equipos funcionales. El mismo del asunto de lo funcional, lo pragmático. Sin embargo, Apple apostó por una estrategia radicalmente estética. Y ahí es donde está el asunto. Ellos también buscaron ese equilibrio entre lo pragmático y lo estético, y por eso lograron productos que todavía se consideran muy buenos. La Macintosh integró un diseño industrial amigable y sobre todo una interfaz gráfica basada en iconos y ventanas, inspirada en la metáfora del escritorio. O sea, todo lo que está en un escritorio, todo lo que originalmente teníamos en el escritorio, por lo menos hasta los años 90, pues básicamente se puede volver algo virtual, por ejemplo, una aplicación, puede tener un uso diferente y puede ocupar menos espacio, ¿cierto? Entonces puede ser incluso más económico en muchos aspectos. Entonces, esa es la metáfora del escritorio. El escritorio, que en un escritorio está todo lo que tú necesitas, pero entonces eso ya te lo llevan al celular. Este lenguaje visual permitió que el usuario común interactuara con la máquina de manera intuitiva y placentera. Acuérdese que intuición y placer, ahí estamos hablando de conceptos de conceptos de sensaciones que son puramente estéticas, que hacen parte del campo estético. Como señala Goldberg, la creatividad surge de metáforas cognitivas que permiten ensamblar lo nuevo a partir de lo conocido. En este caso, la metáfora estética del escritorio abrió el acceso a la informática personal. Entonces, las cosas que hacen parte de nuestra cotidianidad y que conocemos mucho hasta la saciedad, tanto que no nos sorprenden si las vemos de la manera exacta, si las vemos con los ojos de un artista o con los ojos de la intuición, podemos volverlos algo mucho mejor de lo que eran. Más allá de la eficiencia técnica, la Macintosh inauguró un mundo posible. La computadora dejó de ser una herramienta de especialistas y se transformó en un objeto cultural que vinculaba creatividad, diseño y vida diaria. Desde entonces, la informática personal y el diseño digital que se configuraron como parte esencial de una cultura visual contemporánea. Yo me acuerdo, soy lo suficientemente viejo para recordar que los computadores antes eran unos objetos muy distintos. Eran más o menos para las élites y eran objetos que no eran amables a la hora de usarlos. Por eso mucha gente mayor todavía le tiene fobia a los computadores, porque es que no eran amables a la hora de utilizarlos. Pero gracias a esas interfaces amables, más intuitivas, más estéticas, pues se logra que ya el objeto sea amable y que haga parte de un imaginario colectivo y que ya podamos hablar del mundo Mac, del mundo posible de la Macintosh. Y finalmente llegamos a nuestro cuarto ejemplo. En el quinto capítulo
Es esta señora muy amable, que se llama Patricia Piccinini, fue la artista con la que trabajé mi doctorado. Eh, Básicamente, yo hice contacto con el estudio de ella, que es en Australia, ella es australiana, de ascendencia italiana, y básicamente me facilitaron datos sobre las obras. Yo trabajé una etnografía digital, que además una manera pues novedosa de investigar justamente las obras de arte de ella. Y es muy interesante porque ella lo que hace básicamente son criaturas quiméricas, criaturas que son mezcla de animal, de hombre y de máquina, muy frankensteinianas, y ella básicamente son estatuas hechas en fibra de vidrio, un esqueleto de fibra de vidrio y con una musculatura que es hecha de silicona, y le ponen cabello humano real y muchas veces ropa, cuando la criatura, por ejemplo, tiene ropa. Entonces, en el arte contemporáneo, la obra de Patricia Piccinini constituye un ejemplo paradigmático de cómo la estética impulsa mundos posibles. Sus esculturas hiperrealistas de seres híbridos, quimeras, mezcla de humano, animal y biotecnología, no responden a un problema práctico, sino a una inquietud cultural. ¿Qué significa ser humano en la era de la biotecnología? Y sí, es hora de hacerse esa pregunta, porque la ingeniería genética cada vez avanza más y se está convirtiendo en un asunto de avance de innovación industrial. Entonces aquí vemos una de las criaturas de Patricia y dice: la fuerza de su trabajo, o sea, el de Patricia, no radica en su verosimilitud técnica, sino en una estética teratológica, o sea, en un arte sensible de monstruos. Ella lo que hace son como monstruos. La teratología originalmente era una rama de la medicina, poco a poco la han dejado de utilizar, ya eso ha pasado a otros campos de la medicina, pero la estética sí, y el arte sí se apoderan de ese término teratológico, y ya empiezan a mirar esos cuerpos diferentes desde una faceta diferente, más estética, más de lo creativo también. Entonces, es una estética teratológica que moviliza ternura, extrañeza y empatía hacia criaturas, entre comillas, monstruosas. Si ustedes pueden ver esta niña, por ejemplo, que vemos ahí, es una niña que es como parte humana, oruga. De hecho, la espalda es un poco como una llanta, como la llanta de un carro. Es una mezcla de varias cosas. La niña incluso está leyendo, está oyendo música. O sea, es un ser sensible, es un ser que es inteligente y sensible. Y la vemos la primera vez y es duro verla. Eso salió de la investigación que hicimos de esta etnografía digital. Pero la segunda o la tercera vez que la gente la encuentra, ya le empieza a ver agradable, ya empiezan a encontrarle rasgos de encontrar una empatía, una cierta, un cierto acercamiento simbólico y sensible. Entonces, como plantea Sloterdijk, el arte contemporáneo no solo representa, sino que ensaya futuros posibles. Y de eso hemos hablado bastante hoy. El arte, pero también el diseño y la ingeniería están abriendo las vías para unos futuros posibles. Y eso es bastante importante tenerlo en cuenta, porque es que el futuro se construye con esas pequeñas, medianas o grandes cosas que hacemos hoy. En este sentido, las obras de Piccinini no son ilustraciones de avances científicos, sino dispositivos estéticos que propulsan la imaginación social hacia escenarios posthumanos. Entonces, no sé si tendré acá alguna de las obras donde muestran a las criaturas interactuando con un humano. Y eso me parece muy interesante. Creo que aquí hay una, sí. Aquí vemos, por ejemplo, la criatura que la diseñaron para llevar a esa señora de un lado a otro cargada, que es una señora mayor. Entonces, ahí ya se está hablando del futuro, de una nueva forma de relacionamiento, incluso de empatía que se podría dar entre esas dos personas,
en primera instancia entre la señora y esta criatura, pero también en el espectador. Ya se vuelve un asunto de no de dos personas, sino de tres, porque cuando el espectador ve esa empatía entre estos dos, ya puede encontrar esa empatía en sí mismo, frente a ellos dos, ¿cierto? Entonces, estas creaciones permiten inaugurar un mundo posible donde las fronteras entre humano y no humano se vuelven porosas y donde la ética de la convivencia con lo diferente se convierte en pregunta central. La innovación aquí no es técnica, sino cultural. La estética abre un horizonte de pensamiento y sensibilidad que precede a los cambios tecnológicos concretos. Entonces vamos a mirar una síntesis de todo esto que hemos visto, como una especie medio de, llamémoslo así, resumen de estos casos que hemos visto. Dice, los casos analizados muestran que la innovación no se limita a resolver problemas, sino que se legitima cuando activa la imaginación colectiva. Eso es muy importante. Toda innovación que permanece en el tiempo es porque está en la imaginación colectiva. No solamente funciona para algo, sino que toca las sensaciones de la gente y crea nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de vivir, nuevas formas de escuchar música o nuevas formas de leer o nuevas formas de lo que sea, pero te abre mundos completos y que son novedosos. La Bauhaus, por ejemplo, inauguró la modernidad democrática de lo cotidiano. Sí, ya el diseño era para todos, no para unos cuantos. El cine expresionista alemán creó mundos distópicos para pensar la modernidad industrial. La Macintosh hizo de la computadora un objeto cultural accesible y Patricia Piccinini proyecta escenarios posthumanos, o sea, escenarios que son después del hombre, donde están estas criaturas a veces interactuando con el hombre, o estas criaturas solas, y estos escenarios posthumanos cuestionan nuestras identidades. Somos hombres, somos tecnología, somos animales, ¿qué somos? En todos los ejemplos, la dimensión estética configura la significación cultural de la innovación. O sea, insisto, todas las innovaciones que realmente son memorables es porque tienen un significado cultural y estético, por supuesto. Activa la imaginación creadora proyectando posibilidades inéditas. Entonces, sí, es la imaginación y la intuición abriendo el camino para posibilidades que no habíamos pensado y que pueden volverse cosas grandes, mundos enteros. Y ofrece horizontes utópicos o distópicos que orientan la experiencia social, porque acuérdense que eso, la estética es una cohesionadora social, las sensaciones, lo que sentimos es lo que nos une, y la sensación puede ser algo muy positivo de manera colectiva o puede ser trauma. Puede que sentimos todos juntos un trauma colectivo y eso también es bastante interesante. Entonces, en el arte, en la ingeniería y en el diseño se reflejan esos miedos, esas incertidumbres o esos deseos de ir hacia adelante. La estética, lejos de ser un complemento decorativo, es la condición misma que permite que una innovación sea comprendida, deseada y multiplicada en la sociedad. Eso ahí como articularía todo lo que hemos dicho. Entonces, como caso específico, porque yo no soy el único tampoco que he estado mirando esto, pues resulta que hay gente que también ha trabajado esto, ha trabajado el asunto de la estética tecnológica, yo también lo estoy revisando, en específico una señora que se llama Eleonora Lupu, que es del Politécnico de Milán, y ella está relacionando la estética con lo tecnológico desde tres ángulos que sirven para diseñar, por ejemplo, un objeto. Entonces ella habla de tres ejes, la estética simbólica, la estética relacional y la estética tecnológica, y que esas tres, relacionar esas tres líneas pueden llevar a un objeto, por ejemplo, un nuevo objeto que puede resolver determinado problema.
Entonces, la estética relacional es muy de los 90s, incluso la estética relacional, por ejemplo, era, por ejemplo, colocar objetos del arte o del diseño en público y esperar que la gente de pronto, por sorpresa, interactuara con ellos. Entonces, nuevas formas de procesar ese comportamiento de las personas en público, por ejemplo, la estética simbólica es básicamente el lenguaje, pero buscando nuevas formas de significación. Entonces tomamos un lenguaje, por ejemplo, el lenguaje del diseño, y buscamos nuevas formas de significación para, por ejemplo, signos que ya tenemos. Y en el aspecto de la estética tecnológica, pues encontramos, es buscar, mejor dicho, en la tecnología, nuevas funciones, como una función que tenemos reconocida frente a un objeto, de pronto puede ser transformada, puede ser llevada a nuevas funciones. Juntar esos tres ejes, entonces, va a ser como fundamental como para poder hablar de un nuevo objeto, según la señora Lupo. Entonces, las conclusiones preliminares de mi investigación dice que el recorrido desde la Bauhaus hasta Piccinini muestra que la estética es un motor constitutivo de la innovación cultural y tecnológica. Eso puede ser como muy obvio, pero es bueno tenerlo en cuenta. Cuando se entiende como propulsora de mundos posibles, la estética revela su capacidad para inaugurar horizontes de sentido que trascienden la mera eficiencia técnica. O sea, cuando usted está inventando, si todavía se puede utilizar esa palabra, un aparato, si todavía se puede utilizar esa palabra, una máquina, por ejemplo, para resolver determinado asunto, tenga en cuenta que usted también posiblemente está creando una nueva forma de vida para las personas. Te puede estar inaugurando un nuevo mundo en torno a esa máquina. En un mundo donde la innovación tecnológica avanza a un ritmo vertiginoso, reconocer la función crítica y creadora de la estética es fundamental para orientar dichos avances hacia futuros deseables. Y me parece muy importante hablar de futuros deseables, porque también pueden haber futuros terribles. Si uno mira, por ejemplo, las franquicias, por ejemplo, yo digo mucho que a mí, por ejemplo, Game of Thrones me gusta mucho la historia, me gustan los personajes, pero no es un mundo donde yo viviría. Me parece demasiado caótico, demasiado terrible. Ya algunos de esos mundos imaginados son agradables y otros son muy horribles. El mundo de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, por ejemplo, me parece un mundo que ofrece un futuro deseable, donde hay mucha solidaridad, mucha compasión, mucha empatía entre las personas que viven en ese mundo, entre los distintos pueblos, entre las distintas culturas. Entonces, no todos los futuros que presentan, no todos los futuros imaginados son deseables. Esperemos llevar a uno deseable nuestros inventos. Como advierten Acemoglu y Johnson, el progreso no es predeterminado, sino resultado de elecciones sociales. Sin embargo, la estética es uno de los filtros más poderosos de esas elecciones, pues articula la imaginación y la legitimidad cultural. O sea, palabras más o palabras menos es el ingenio, es el diseño, es el proceso artístico, pero con sensibilidad, buscando que lo que se está creando pueda llevar a ser lo mejor para la vida de las personas. En definitiva, la innovación solo se convierte en transformación civilizatoria, así que no digo eso, en transformación civilizatoria cuando se reviste de forma estética. O sea, repito, la innovación solo se convierte en transformación civilizatoria cuando se reviste de forma estética. O sea, cuando se hace con sensibilidad, porque es allí donde se encuentra su capacidad de inspirar, de conmover y proyectar mundos que aún no existen, pero que pueden llegar a ser. Entonces, ese es principalmente el asunto, que quería decirles que básicamente es eso, que tenemos que tener en cuenta
esa variante sensible. Por eso es muy bueno ejercitar mucho la sensibilidad, ejercitar mucho nuestro pensamiento estético, ejercitar mucho nuestro sentir, que hay muchas maneras, la interacción con el arte, con el diseño o incluso con la ingeniería a través de talleres específicos puede ayudar a que seamos más sensibles. Pero también es el asunto de cómo somos como sociedad y cómo nos vemos, porque todos estos productos también son el fruto del sentir, no de una persona, sino del sentir de una sociedad y de una época. Entonces, damas y caballeros, muchísimas gracias. Eso era lo que quería decirles. No es que odie los celulares, simplemente esta imagen me llamó la atención. Me parece que todo este mundo de pantallas que tenemos, pues también nos ha llevado a sentir cosas muy distintas. Y la explosión aquí no necesariamente es algo negativo. Si es un rompimiento con todo ese mundo en el que vivíamos de apretar botones ideales a llegar a un mundo donde todo, por ejemplo, es digital y sentimos de una manera muy distinta la interacción que tenemos con los objetos y por ende con el resto de la humanidad. Y les diría entonces, a partir de este momento, que muchas gracias y bueno, quedo muy atento de sus preguntas. Rafael, muchas gracias por esta exposición, por estas ideas que, pues, y compartir este trabajo de investigación que has venido realizando. Acá, pues, por el interno me han estado llegando algunas preguntas que te quiero compartir, pero antes quisiera, Rafa, hacerte una pregunta con respecto a, digamos, algo que ha estado en mi mente desde hace un tiempo con Byung-Chul Han. Bueno, para quienes no conocen de pronto un poco de a quién me referí, Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano, ¿cierto? Que trabaja en una universidad alemana. Él es uno de los grandes pensadores en este momento alrededor del tema del uso de la tecnología, el papel y el impacto que está teniendo la tecnología en nuestra realidad, en nuestra sociedad, ¿cierto? Byung-Chul Han ha estado hablando, pues él se hizo famoso por un ensayo donde nos hablaba sobre la sociedad del cansancio. Ahorita cuando mencionabas el tema de estas películas en los ejemplos que nos planteaba, pues digamos como esa realidad estética que se quería reflejar del sentir de una sociedad y que se llevaba pues como a estos productos del séptimo arte, de los cuadros expresionistas, etcétera. Pensaba pues como digamos que la validez que tiene, la reflexión que hace Byung-Chul Han alrededor de lo que digo de la sociedad del cansancio. Sin embargo, algo que él ha mencionado, y es lo que te quiero preguntar, Rafa, y que me gustaría que nos hablaras un poquito de ello, es él tiene un texto donde habla sobre la sociedad de la transparencia, o sea, esta sociedad positiva, ¿cierto? Esta sociedad donde se quiere mostrar, ¿cierto? Reflejar todo ese sentimiento y dejarlo ahí, ¿cierto? Donde nuestra vida se vuelve la protagonista para todo el mundo, donde damos likes, donde damos me gusta, donde damos ese no me gusta. Pero quiero referirme puntualmente dentro de eso de la sociedad, la transparencia, a lo que es la salvación de lo bello. Ahí es donde yo creo que quisiera como conocer tu apreciación, ¿cierto? Alrededor de eso. O sea, y si podemos explicarle a los estudiantes de ingeniería por qué es tan fundamental esa parte de la salvación de lo bello, ¿cierto? De lo que hablábamos al principio antes de empezar a grabar, Rafa, acerca hombre, nos preocupamos hoy por la pantallita del vidrio del celular, ¿cierto? El mismo celular y nos gastamos 5 millones, 10 millones de pesos en un celular. Vamos a ver si somos capaces de gastarnos 1 millón
100.000 pesos en un cuadro, ¿cierto? En una obra digamos, la de arte de algún pintor. Quisiera como hablar de eso un poquitico, Rafa. Sí, esto que citas y que es bastante también interesante frente a Byung-Chul Han, es que la preocupación de él parte de una metáfora. Para él, el arte es rugoso. El arte es la metáfora de lo rugoso. Si tú pudieras tocar la Gioconda, la Mona Lisa, estarías tocando una rugosidad. No estarías tocando algo plano. Es rugosa. ¿Por qué? Porque es un lienzo sobre el cual hay una pintura y si tú lo tocas, pues van a haber grumos, va a haber una cierta rugosidad. Él dice que todo el arte tiene una rugosidad, tiene una imperfección. Todo tiene, la perfección en el arte es una sensación, es también un engaño, pero todo tiene una rugosidad. Y esa rugosidad él la relaciona también con el pensamiento. Miren lo que cuando nosotros decimos un pensamiento plano, ¿cómo es? Es un pensamiento que no está diciendo nada interesante, es plano como una línea. Pero cuando el pensamiento tiene capas, como el arte, las bellas artes generalmente tienen capas, tienen elementos que lo hacen interesante y que siempre lo vas a ver distinto desde varias partes. Entonces él hace como una conexión entre eso. La gente cuando tenía una filosofía más compleja en su vida cotidiana, vivían de determinada manera, era porque tenían también un arte que digamos era rugoso, que no era plano, que tenía como una cierta cuestión de capas. Pero entonces hoy en día vivimos, dice Byung-Chul Han, en la era de lo plano, de la estética flat, que todo es plano, 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 plano. Y él dice que esa estética plana de las pantallas con las que interactuamos todo el tiempo lleva a sentir de manera plana y a pensar de manera plana. Eso es lo que él dice. Que antes nosotros, mira, por ejemplo, un televisor, no sé ahorita la gente si conocerá un televisor de los años 70, pero un televisor de los años 70 tiene un panel que es rugoso, no es un panel que sea plano, es rugoso, donde salen un montón de botones, de diales, de palanquitas. Entonces él lo que decía era que lo rugoso tenía mucho que ver con ese pensamiento, entre comillas, rugoso, que está lleno de capas y que lleva a la gente a pensar en cosas que sean interesantes y que no es fácil, porque es que lo que tú tocas y es rugoso no es fácil, te lleva a pensarlo, te lleva como a tratar de procesarlo. En cambio, lo plano no hay que procesarlo, simplemente está ahí para servirte. Es fácil de tocar, y por ende te lleva a un facilismo en términos de pensamiento, porque nosotros también somos los objetos con los que interactuamos. ¿Ves? Entonces, antes la gente interactuaba con objetos del arte, del diseño y de la ingeniería que eran rugosos y ya hoy en día son puros objetos planos. Y eso nos ha vuelto una sociedad plana. Básicamente es como lo que él dice. A mí me gusta lo que él dice. No sé qué tan cierto sea. A mí me parece también un poquito atrevido a ratos decir que la sociedad de hoy en día es plana. Yo no sé lo que es la sociedad de hoy en día. Tiene cosas que me gustan, tiene cosas que no me gustan. Yo como profesor me encuentro todo el tiempo con gente que cuestiona y que pregunta cosas interesantes, como hay gente que no le importa, hay de todo. Pero entonces yo decir que la sociedad es plana hoy en día, no sé. Eso lo dice un surcoreano que vive en Alemania. No sé cómo es la sociedad alemana, qué es lo que él está viendo. Me parece que aporta mucho. Sí, pero yo no me atrevería a decir que todo el mundo es plano hoy en día por estar interactuando con pantallas planas. No sé, no sé. Pero me parece muy interesante que traigas a colación eso. Me parece Sí, muy interesante porque nos ayuda a entender más lo estético. Mira que es muy distinto una estética rugosa que una estética plana. Son dos cosas distintas, pues. sí, yo a veces pienso también, por ejemplo, cosas como esta, y mencionaste la Mona Lisa, ¿cuál es el valor de la Mona Lisa? ¿Cierto? En cuanto a, digamos, si le pasará algo, en cuanto estará asegurada, ¿cierto? Pero eso me lleva a pensar a que nosotros desde la ingeniería
a veces yo quisiera valorar las cosas, que a veces quisiera como darle, sí, pensar en eso. Mira que inclusive nosotros no sabemos valorar. Por decir algo, yo encuentro un técnico de sistema, ¿cierto? Y entonces a una persona le preguntan, vení, ¿cuánto me vas a cobrar por instalarme Windows o por desbloquearme el computador? Y entonces, muchas veces los muchachos dicen, no, deme lo que quiera, ¿cierto? O sea, en el sentido de la valoración de las cosas. Entonces, por eso me parece interesante pensar en que, listo, la estética a nosotros nos enseña a darle un valor a las cosas en la vida. La tecnología hoy es esa cosa y tiene esa nueva estética. Por eso nosotros tenemos, yo pienso, por un lado, pues listo, el objeto que estamos, un celular, un computador, ahorita mismo lo mencionabas con lo de Macintosh, va teniendo un valor y una estética, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a generar con eso, los productos, pues también van a tener una estética. Por ejemplo, los ingenieros de software van a desarrollar un software, una cosa que vos no te la puedes comer, ni la puedes tocar, no te la puedes untar, ¿cierto? La tenés que usar. Entonces, ahí lo estético. Pero la estás sintiendo, mientras la usas la estás sintiendo. Y tú dices, me siento muy bien manejando esto, o me siento fatal manejando esto. A mí me ha pasado con ciertos objetos. Que el uso hoy nos está dando, el uso hoy está generando un valor que cuando vos revisas cuáles son las 4 empresas más valiosas del mundo, todas las 4 tienen que ver con tecnología. Apple, Amazon, Google, Microsoft. Temas de tecnología y sobre todo de algo que es ahí intangible, que uno lo puede, porque eso es lo que es el software. Entonces, pero entonces hoy viene la reflexión con esas nuevas estéticas aplicadas a eso. O sea, yo quisiera como que nos dieras una reflexión acerca de esto que yo estoy comentando, desde tu perspectiva como doctor en artes, por ejemplo. Como, no, quitémosle el remoquete de doctor, sino como ese pensador, filósofo alrededor de la estética. Bueno, gracias. Sí, no, pones demasiado sobre mis hombros, pero bueno, ¿qué comprendo yo digamos, del éxito de estas empresas? Yo pienso que el éxito de estas empresas, en mayor o en menor grado, es que piensan sus productos para las personas. Eso es lo primero. Porque si pasa que hay empresas que diseñan para el Estado, por ejemplo, o hay empresas que diseñan para el ejército, o hay empresas que están diseñando en específico para determinados estamentos o sociedades u organizaciones, pero estos que son exitosos están pensando en las personas. Y si vas a pensar en las personas, tienes que pensar en interacción. Y si vas a pensar en interacción, tienes que pensar en estética. ¿Qué va a sentir? Parece que la estética es el campo de la sensación. ¿Qué van a sentir las personas mientras usan este producto o mientras usan esta máquina? ¿Va a ser fácil para ellos? ¿Se les va a ir en un santiamén? ¿O se van a frustrar? ¿O no van a encontrar fácil dónde conectar algo? ¿O cuál es el asunto? Porque es que yo también te lo digo, la interacción con un objeto te puede dañar el día perfectamente, o te puede hacer muy agradable cierta estadía, ciertos momentos. Entonces yo pienso que en buena medida es que uno puede hablar, obviamente, de la estética de Mac, de la estética Macintosh, que cambia de tanto en tanto, porque eso también pasa, la actualizan, que eso es otro asunto que nos da para hablar de eso, porque es que todo se está actualizando, la tecnología vive de actualizarse, incluso ahorita el arte, la tecnología están teniendo más peso en cierta forma cultural, va a decir una cosa muy arriesgada, que lo político y lo religioso, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque lo político y lo religioso, a pesar de lo que creamos, están cambiando de estrategias cada década, si no es cada 5 años, si no es que cada año. Uno cree, por ejemplo, que un partido, va a decir cualquier cosa, el Partido Conservador ha sido lo mismo desde el siglo XX, ¿no?
Cada político que llega dice una cosa distinta. Lo mismo pasa con las iglesias. Cada rato están diciendo una cosa distinta. No cree que sea la misma estrategia. No, si un historiador empieza a seguirlos a través del tiempo, se va dando cuenta de que las declaraciones van variando a través del tiempo. ¿Qué es lo único que se está manteniendo? Bueno, y la tecnología está cambiando también cada rato porque se actualiza. ¿Qué es lo que no está cambiando a través del tiempo? El arte. El arte aspira a la inmortalidad. El arte aspira a no cambiar. El arte conserva, es el máximo conservador que existe. Si usted quiere que una idea se conserve, vuelva a la arte. Entonces, nosotros no vamos a estar aquí probablemente en 100 años, pero en 100 años sí va a estar la Gioconda, o al menos la idea de la Gioconda, porque el arte sí se ha perpetuado a través del tiempo. Lo mismo, Don Quijote, perfectamente en 200 años va a haber gente leyendo a Don Quijote. La tendencia del arte es a seguir. Beethoven, la gente lo va a seguir escuchando en 300 años muy probablemente. Entonces, estas empresas han aprendido la lección del arte y han buscado la manera de perpetuarse siguiendo estrategias semejantes. Entonces, Sí, es donde entra esa parte estética. Yo creo que ahí, eso que acabaste de anotar, yo creo que es lo que detectó en alguna medida Steve Jobs cuando desarrolló el concepto de lo, digamos, de la interfase de usuario. Se me quitó la cámara, no sé por qué, pero bueno, ahí ofrezco disculpas automáticamente y ya no la puedo activar, pero espero que me sigan escuchando. Entonces, lo que decía Steve Jobs, creo que le dio a ese punto y hoy se mantiene. Mira que ya Steve Jobs no está, pero se mantiene esa idea, esa concepción estética de lo que él quiso impregnar en el uso de la tecnología y la experiencia de usuario y del uso de la tecnología en la gente, que me parece muy acertada la reflexión que haces. Rafa, aquí hay una cantidad de preguntas que me gustaría vamos mirando que hay un ratico. Listo, Vas dirigiendo, Jorge, por favor, vas diciendo cuál. Vamos, listo. y me disculpan si no sé contestar alguna, porque es que hay unas pues muy ambiciosas. Bueno, Hernán Darío Liscano Sánchez nos dice, profe, precisamente y sin herir susceptibilidades, eso hacen las iglesias, usan el don de la fascinación para que la persona se sumerja en un trance basado en aromas, música suave, luces y demás artilugios que estimulan los sentidos. Sí, no sigamos por ese tema, pero sí es verdad. Ellos saben cómo manejar lo sensible, que dentro de la publicidad también se maneja mucho lo estético en el mercadeo y en la publicidad, o sea, los colores, los aromas, incluso hay aromas supuestamente que pueden llevar a que la gente compre, y pues yo sé cuál es ese olor, un típico olor que hay en los almacenes. A mí no me ha dado ganas nunca de comprar nada, antes más fácil me saca de los almacenes ese olor, pero hay gente que decía que sí, que había un olor que llevaba justamente a que la gente comprara. Y sí, en la propaganda, que es lo que manejan mucho los políticos y en lo religioso, se manejan muchos esos elementos sin ánimo de herir susceptibilidades, pero sí se maneja mucho esos elementos sensibles para afianzar un mensaje, digámoslo así. Bueno, Darío Giovanni Montoya Londoño nos dice, buenas noches, pregunta, ¿cómo la estética puede ser un motor de innovación en procesos, modelos de negocio o la experiencia del cliente y mantener la fidelidad del mismo? Uy, esa pregunta está muy compleja en el sentido de que habría que coger caso por caso. Mira que aquí yo traté como de mostrar casos históricos. Yo en este momento trabajo en el programa de gestión del diseño de la institución universitaria Pascual Bravo, y una de las preguntas que nos hacíamos era eso, porque es que acá tú encuentras gente muy talentosa, acá en Medellín digo, gente muy talentosa en diseño, incluso en arte, en ingeniería, pero ¿cómo volvemos eso negocio? La pregunta se ha hecho mucho frente a la ingeniería, ¿cómo la volvemos negocio? Por eso están las empresas antioqueñas que han convertido en negocio la ingeniería,
se ha hecho frente al diseño en buena medida, aunque está más atrás, y se ha hecho con el arte. Con el arte también se ha hecho, ahorita por eso existen los gestores culturales. Entonces, tratamos de mirar, de acuerdo, hay que hacer un estudio del público al que, por ejemplo, vamos a ofrecerle el negocio. Por ejemplo, si el negocio, por ejemplo, consiste en vender, habría que haber un estudio del objeto, habría que haber un estudio del público. Por ejemplo, en un curso que yo tengo que llama Historia del Arte, pues yo hago un ejercicio con los estudiantes, y es que estudien una obra de arte clásica. Ellos han pasado por un montón de cosas, algunas son antiguas, otras son modernas, pero siempre la idea es sacar del estudio de esa obra de arte un posible negocio, y ese posible negocio llevarlo a un público específico, pero siempre tienes que tener en cuenta eso, qué estás ofreciendo y a quién se lo estás ofreciendo. Entonces, cada caso va a ser distinto, van a haber instrumentos que pueden ayudar mucho. Ahorita en investigación hay una cantidad se pueden utilizar un montón de instrumentos en línea, se pueden utilizar muchas maneras. El semestre pasado hice, por ejemplo, un grupo focal para comprender determinado asunto con los semilleros, por ejemplo, que me pidieron el favor en institución. Entonces, hay muchos instrumentos, hay muchas maneras. Habría que ver justamente qué vas a ofrecer, qué aspiras a que sea negocio y a quién se lo estás ofreciendo. Y una vez que tú tengas esos dos elementos claros, empieza, y si vas a pensar en lo estético, piensa cómo sería la interacción de esa persona con ese objeto. Si es una interacción visual, si es una interacción auditiva, si es una interacción táctil, si es olfativa, si es, por ejemplo, tiene que ver con el gusto, ¿por qué no? Mira muy bien cómo sería esa interacción, y luego piensa cómo podría ser esa interacción de una manera agradable. Entonces, ahí hay todo un trabajo. De hecho, pensar el objeto es el 50%, pensar la interacción con el objeto, que es lo estético, lo perceptual, sería el otro 50%. Y una vez que uno tenga ese 100%, podemos tener un objeto que genere afectos, ¿cierto? Porque lo estético empieza con lo perceptual, con lo que la vista, el olfato, el gusto, la audición y lo táctil, y lo otro que haya, que se supone que en muchos sentidos puede percibir, y ya termina con lo afectivo. Si esa interacción es agradable y se da repetidas veces, se puede generar un afecto. Eso también es muy importante. Entonces, mira que ahí está todo el asunto estético. Arranca con lo perceptual, termina con lo afectivo. Si se crean afectos con los objetos, que es un poco lo que hacen las marcas, eso es lo que se usa con esa personalidad que le otorgan a las empresas o a los objetos, pues se pueden crear afectos, y clientes, se puede fidelizar clientes, se pueden tener clientes muy fieles, pero eso es todo un estudio larguísimo, eso no se hace en años enteros, pensaría yo. Entonces, qué bien, qué bien. Qué bueno. Bueno, Sergio Álvarez Hernández nos dice, buenas tardes. ¿De qué manera la estética influye en los procesos de innovación en campos como el diseño, la tecnología o el arte? ¿Y cómo puede convertirse en un motor transformador más allá de lo funcional? ¿Cierto? ¿De qué manera influye en los procesos de innovación? ¿Cierto? ¿Y cómo puede convertirse en un motor transformador? ¿Cierto? Sí, es como lo que les estaba contando, que cuando se crea un objeto, no se crea solamente desde unos parámetros tecnológicos, no se crea solamente siguiendo un proceso, sino que también, si tú involucras algo muy estético que se llama imaginación y algo muy estético se llama intuición, tu artefacto, tu máquina se vuelve mucho más que algo que simplemente resuelve un problema. Se vuelve, como les decía, un objeto frente al cual pueden haber afectos, pero también es un objeto que
reconfigura el mundo, que puede abrir el espacio para un nuevo mundo. Entonces, es lo mismo, y es lo que he tratado de decir, es lo mismo para el arte, es el mismo proceso para el diseño, para la ingeniería. Objeto que se haga con imaginación. Si el que está creando la máquina no solamente la crea desde la técnica que domina, sino que la crea con imaginación, la crea con intuición, la puede crear también con empatía, que esos todos son elementos estéticos. Tú puedes tener un objeto que está creando otro mundo. O sea, créame una cosa, el mundo antes del computador era una cosa y después del computador es otra. El mundo antes del celular es uno, después del celular es otro. A eso me refiero, son mundos que se han logrado crear, pero es por esos procesos también estéticos. Entonces, cuando estés investigando, no solamente no te preguntes solamente si resuelve la máquina un problema, por ejemplo, o el producto, que es un servicio, por ejemplo, en términos de diseño, o la obra de arte. No te preguntes solamente si resuelve un problema o comunica o algo así, sino pregúntate qué siente la gente cuando se la encuentra. Y puedes hacer mapas de empatía, por ejemplo. Y desde ahí puedes desarrollar aspectos de esa máquina, de esa obra de arte o de ese producto del diseño que puede ser muy interesante, puede ser más ambicioso. Como te digo, puede ser un aparato que puede crear una nueva forma de vida, una máquina que puede crear toda una nueva forma de vivir la vida. Bueno, acá Carlos Armando Gómez Arenas, ¿cierto? De la institución universitaria Salazar y Herrera nos dice o nos pregunta, ¿cómo ha influido la religión y la cultura en la estética? ¿Qué ha sido el referente de nuestra civilización? La religión y la cultura en la estética. Oh, eso es todo un asunto, estamos como mezclando las manzanas con las peras, pero sí, pues de todas maneras, lo estético en lo religioso está presente bastante. De hecho, hay, hay, hay filósofos del antiguo cristianismo que se interesaban por la estética. San Agustín era, por ejemplo, uno, por ejemplo, San Francisco de Asís también tenía como cierto interés en la estética, no lo dice directamente, pero el asunto, por ejemplo, de convivir con los animales ya está hablando de una interacción muy estética, pienso yo, y en una época en que la gente básicamente pensaba en comerse los animales. San Francisco decía que los eran hermanos también del ser humano y creó frente a ellos una empatía, que una empatía es muy estética, es una sensación muy bonita la empatía. Entonces, sí, en lo religioso se ha visto. De hecho, es interesante la pregunta porque yo leí hace mucho tiempo un libro, ay, eso era un qué, franciscano, no me acuerdo bien, yo creo que era, no era un franciscano, bueno, era un cura en todo caso, el que lo ¿Cuál libro? escribió, era un libro donde habla de las experiencias filosóficas. Y él decía que había 4 experiencias para comprender el mundo. Estaba la experiencia religiosa, estaba la experiencia ética, estaba la experiencia metafísica y estaba la experiencia estética. Imagínate, eso era lo que decía el cura. Entonces era algo interesante porque la experiencia religiosa, lo que tú sientes cuando te encuentras, por ejemplo, con Dios en un templo, por ejemplo, la experiencia ética es cuando sentimos que lo bueno está en el mundo, que se cumplió una buena acción en el mundo. La experiencia metafísica es bastante extraña y es cuando sentimos que hay algo más que simplemente lo material, un mundo que no es el material. No va a decir que el mundo espiritual o lo que sea, pero decían eso. La experiencia metafísica y la experiencia estética. En esa época se pensaba que lo estético era exclusivamente bello. Entonces era cuando nos encontramos con la belleza en el mundo, ya fuera en el arte o en la naturaleza. Entonces mira que sí, los religiosos sí han pensado lo estético y sí les ha interesado. Lo que pasa es que muchos de ellos le tienen desconfianza a lo estético. De hecho, los filósofos griegos casi todos le tenían desconfianza al arte,
en el sentido de que lo veían como algo que te podría distraer y que te distraía de la labor que estabas haciendo. Muchos filósofos, por ejemplo, desconfían del arte, de la comunicación. Por ejemplo, no me acuerdo si era Sócrates o cuál era el que decía eso, Platón tal vez, que es el que habla de Sócrates, que alguna vez se encontró en una playa que había una frase pues muy sabia escrita, la escritura era una técnica relativamente reciente, y él decía que le chocaba mucho porque era muy sabio lo que está escrito en la playa, incluso no recuerdo exactamente qué era lo que decía, tampoco viene mucho el caso, pero él decía, no vi quién lo escribió. Y mira que tiene toda la razón. O sea, si eso lo escribió un señor mayor que se ve que ha estudiado, es una cosa la frase, pero si la frase la escribió un niño molestando es otra. Ya le parecía muy molesta esa técnica de la escritura. De hecho, todas las técnicas cuando han aparecido han generado desconfianza en los filósofos. Por ejemplo, ahorita es lo que está pasando con las inteligencias artificiales. Todas las técnicas han suscitado algún tipo de desconfianza entre los filósofos y muchas veces también entre los religiosos. Entonces, ese sería como el asunto, pero sí hay religiosos que se han preocupado de la experiencia estética y mira que la ponen muy al ladito, por ejemplo, de la experiencia religiosa. Entonces, ese sería como la respuesta que te podría más o menos dar con los datos que tengo. Bueno, Felipe Salgado Cifuentes pregunta, dice, tomando como referencia el minimalismo, ¿por qué crees que esta estética nos transmite esas sensaciones de modernidad y de enfocarnos solo en lo importante? Y bueno, aquí la complementa como, ¿cómo podemos aplicar estas u otras estéticas en nuestros proyectos? Entonces te la repito, París dice, como referencia el minimalismo, tomando como referencia el minimalismo, ¿por qué crees que esta estética nos transmite esas sensaciones de modernidad y de enfocarnos solo en lo importante? Uh-huh. Pues la primera parte te la contesto de esta manera, son los imaginarios. Y por ejemplo, uno de los creadores, hay muchos creadores de imaginarios. Uno de los grandes creadores del imaginario, de los imaginarios, es el cine. Si tú, por ejemplo, estás viendo una película de ciencia ficción y, por ejemplo, es un mundo, que hablábamos de los mundos posibles, y es un mundo donde la tecnología está muy avanzada, generalmente te encuentras que es un mundo plano, blanco o plateado, como un espejo, y muy brillante y muy lustroso, muy limpio. Durante mucho tiempo esa era la idea de lo futurista que el cine estaba dando. No en el arte futurista, yo creo que el arte futurista es otra cosa que realmente no acude tanto como esas formas, pero sí es el cine el que le ha creado a la gente la idea de que un futuro tecnológico es un futuro de cosas planas, brillantes y donde se reflejan las cosas, ¿cierto? El interior, por ejemplo, de una nave espacial muy tecnológica. Entonces los pisos van a ser blancos, las paredes blancas, como reflejando con mucha luz. Te va a dar como esa idea. Y un mundo donde la tecnología es muy escueta, pues te van a mostrar un montón de aparatos como el siglo XIX, más o menos como imitando lo que ellos tienen la idea de eso, con muchos engranajes que se mueven lentamente. Eso es lo que hacen las películas. Entonces nos van como toda esa idea. Y por ejemplo las máquinas, por ejemplo, echando aceite o echando mucho humo, pues son los imaginarios que nosotros tenemos. Probablemente una máquina futurista no se va a ver de esa manera, se va a ver de otra. Entonces sabrán los ingenieros mejor eso que yo. Pero yo pienso que para el celular eso sería muy bueno para otra, contar por ejemplo en específico la historia del celular, porque el celular arranca en la serie Star Trek, Viaje a las Estrellas. Si tú miras esa serie en los años 60, ellos inventaron varias cosas ahí, porque, bueno, muchos de ellos investigaban también y conocían científicos que investigaban tecnologías y ya más o menos tenían una idea del celular. Y era muy gracioso porque era el típico, en Star Trek, ellos tienen lo que llaman el transmisor, el comunicador, perdón. Y básicamente es como los teléfonos que teníamos en los ceros, la década de los ceros, que eran un flip top, que se abrían así como una tapita que se abre hacia afuera. Eso es lo que tú ves en Star Trek en esa época.
Entonces es muy bacano porque apareció primero, ese objeto apareció primero en una serie de televisión y terminó volviéndose verdad a los 20 o 30 años. De pronto ya teníamos un aparatico que era igualito al de Star Trek y lo decíamos celular. Entonces esa interacción entre lo que queremos hacer, los problemas que queremos resolver y las cosas que imaginamos está muy cercano. Y como es y está muy cercano a los imaginarios que nos han cultivado durante mucho tiempo. Jorge, ¿y cómo es la segunda parte de la pregunta? La No, última parte. él dice que cómo se puede aplicar esta u otras estéticas en nuestros proyectos, cómo esa idea que desde la respuesta aplicarla a los proyectos que los muchachos tienen en su día a día. No, hay muchas formas, pero por ejemplo, una aventuro yo, habría pues que volverse a investigar mucho más para lograr, porque depende mucho de lo que ustedes quieran hacer. Pero por ejemplo, los mapas de empatía sirven mucho. Por ejemplo, en diseño, hay por ejemplo, ciertas prácticas como por ejemplo el collage, el mood board. Hay como ciertas prácticas que se hacen que son creativas, pero que yo pienso que no deberían de ser exclusivas del arte o del diseño, que también a la ingeniería se pueden aplicar. Por ejemplo, lo que te digo, el mood board y por ejemplo un mapa de empatía pueden servir mucho como para lograr que una máquina en la que usted esté trabajando pueda tener, de pronto pueda generar ciertos afectos, cierta eh, usabilidad más agradable, por ejemplo, en un grupo de personas, pero también tienes que estudiar el grupo de personas, porque lo agradable o lo usable no es lo mismo para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, sería como investigar bien como eso, pero esos métodos, esas metodologías de pronto pueden ser aplicables. Bueno, Diego Alejandro Cuadros nos pregunta que, para su concepto, ¿cree usted que la estética también va de la mano con la responsabilidad? Oh, Porque sí. porque el hecho de que cada acción del ser humano esté siendo automatizada, también debería haber unos puntos de vista con criterio de lo que va a poder excederse en comodidades. Entonces, por ejemplo, vernos en un problema público por tantos robots con tantas inteligencias tan avanzadas. Entonces, la Esa está pregunta muy ahí buena. fundamental es, ¿crees que la estética va de la mano con la responsabilidad? Sí, la estética va de la mano con la ética. Lo que pasa es que para no enredar mucho la cosa, para no enredar la pita, cualquier objeto que tú observes va a tener 4 cuadrantes: el pragmático, el ético, el lógico y el estético. El pragmático, básicamente en ese cuadrante, nosotros exploramos el objeto desde la usabilidad, desde los problemas, por ejemplo, que resuelve, ¿cierto? Que sí se pueda servir para resolver un problema, por ejemplo. Lo ético de ese aparato serían las instrucciones de uso, todo lo que tenga que ver con leyes, que todo lo que tenga que ver con el bienestar, entonces la usabilidad de ese objeto, que las instrucciones que te expliquen bien y que el objeto no vaya a quemar o a golpear o a electrocutar a la persona cuando lo diseñemos. Entonces el lado ético iría por ahí. También el buen uso, no la usabilidad, sino el buen uso, que se puede hacer con el artefacto y que no acérquelo al agua o no lo acerque al agua, por ejemplo. Todo eso estaría en ese lado ético, más las leyes que el Estado tiene, por ejemplo, para ese tipo de objeto, ¿cierto? El lado lógico, pues es muy bueno, es el lado de una visión más científica en la cual tú miras cómo, a través de qué proceso puedes innovar el objeto, lo que hemos hablado, de la manera más tradicional, ¿cierto? Y el lado estético sí tendría que ver es con esa interacción con el objeto. O sea, lo veo agradable, lo veo bonito, lo huelo bonito si es que huele, lo escucho bonito y eso sí se demoran bastante diseñando los sonidos, por ejemplo, que hacen los artefactos, los sonidos, por ejemplo, que hace un celular, eso lo diseñan bastante para que no se vuelva algo opresivo, sino que pueda volverse algo más agradable. Eso que hay celulares que suenan, parece que el mundo se fuera a acabar, pero por ejemplo, el sonido que le ponen las notificaciones, que ellos lo proponen, pues te ponen varios sonidos, eso lo trabajan bastante para que sea como agradable. Entonces, sí, entonces mira que ya desde el estudio holístico
completo del objeto, ahí están todas estas cosas, incluyendo la ética al lado de la estética. Sin embargo, la ética y la estética tienen dos cosas en las que se juntan mucho. La estética, pues, tiene que ver, como les digo, con todo lo que sea sensibilidad, lo que percibimos de los entornos, de las personas, de todos esos objetos que nos rodean, más los afectos que nos pueden generar. La ética tiene que ver con lo que hacemos. Se supone que lo que hacemos bien. No siempre quiere que en el mundo aparezca lo bueno. Entonces, desde la ética se estudia el tema de la bondad. Pero es que lo bueno o lo malo también es una sensación. O sea, cuando una persona roba, se puede sentir mal o se puede sentir bien. Lo mismo pasa con todas las infracciones. Va a haber alguien que va a decir una cosa muy horrible, que mate y se sienta bien. Entonces, eso también tienen ahí como esa conexión con lo sensible, porque las acciones buenas, malas o regulares, hay acciones también que son grises, que uno no sabe si son buenas del todo o malas del todo, esas acciones tienen unas sensaciones. Porque, por ejemplo, hay gente que la mata la culpabilidad. La culpabilidad es una sensación. Edgar Allan Poe habla de eso. Saca cuentos hablando de la culpabilidad, de que alguien mata, por ejemplo, una persona y básicamente la sensación posterior que esa persona está sintiendo lo está matando. Pero también hay gente que no siente culpabilidad, siente otras cosas. Entonces, esa es donde se encuentra en lo ético y lo estético, en esas sensibilidades, en lo que sientes. El hacer el bien es también una sensación, o sea, es un llamado, me siento bien haciendo esto, o me siento mal haciendo esto. Eso pasa mucho con los soldados, cuando entran al ejército, imaginándose que va a ser como un juego de video, resulta que no. Resulta que sí están sintiendo hay unas cosas que no les gustan mientras están prestando el servicio militar, o que sí les pueden gustar, pero hay unas sensaciones ahí como ambiguas muchas veces. Entonces no sé si ahí habré contestado la pregunta o al menos darte una base como para que busques un poco más y te la contestes. No sé, pero sí, Bueno, hay como esa conexión. acá pregunta otro compañero que es John Jairo Sosa Monsalve. Dice, ¿qué tan importante es la estética para el diseño como programador? Pues depende de lo que estés diseñando. Depende si estás diseñando un juego de video, muchísimo. Pero si estás diseñando, por ejemplo, una aplicación que es para pedir el taxi, Inventario. por ejemplo, no tanto. O sea, dependería de los casos, creo yo. Si es un juego de video, justamente ahorita estoy revisando una tesis de maestría donde se están proponiendo un método para diseñar personajes para los juegos. Los juegos son las nuevas películas, la gente está dejando de ver películas y se están poniendo a jugar juegos, y juegos que ya parecen películas, donde usted está inmerso en una historia y donde hay todo un mundo inventado, lo que hablamos de los mundos posibles, donde hay personajes que tú los puedes armar como tú quieras. Entonces ahí hay unos elementos muy interesantes. Entonces, ahí, por ejemplo, la carga estética es muy fuerte. La carga estética es muy grande porque, por ejemplo, ahí se diseñan softwares para armar personajes, por ejemplo, para un juego perfectamente. Pero, por ejemplo, y ahí, por ejemplo, es un proceso completamente estético porque esos personajes te generan algo, te dan la sensación de que pueden ser heroicos o pueden ser tenebrosos o pueden ser de muchas maneras. Pero, por ejemplo, en una aplicación para el taxi, lo que se busca es que sea usable, que funcione y que se entiendan los iconos. Ese diseño de los iconos también tiene su asunto, pues, pero que los iconos sean legibles y que sean comprensibles. Ahí yo pienso que está presente lo estético, pero un porcentaje menor y más unido a lo pragmático, a lo funcional. Bien. Me faltan 4 preguntas, París, para preguntarte, faltan 20 para las 8, entonces no sé cómo estarás también de No, tiempo, ¿cierto? estamos bien. Yo me puedo quedar perfectamente hasta las 8, no hay problema. Vamos. Perfecto, entonces te hago la pregunta de Juan Manuel Herrera.
¿cómo crees que el avance tecnológico en el 2025 impulsará nuevas oportunidades de innovación en diferentes sectores? En diferentes sectores, ¿cuáles sectores? A ver, sí, pues aquí la pregunta de Juan dice, ¿cómo crees que el avance tecnológico impulsará nuevas oportunidades de innovación? Pero, pues, o sea, está chévere la pregunta, yo entiendo, pero no, ¿cuáles son los avances tecnológicos? Porque, por ejemplo, Pensemos de la IA, por ejemplo, París. exacto, lo más obvio, que es la inteligencia artificial. Eh, por ahí hay un dicho que dice, una puerta se abre y otra se cierra. Una puerta se cierra y otra se abre, así es que es, perdón. Entonces, siempre cualquier dificultad se puede convertir en una ventaja. Y el mundo siempre se está reconfigurando. El mundo es como un Tetris. Si uno mira, siempre hay, por ejemplo, unos trabajos que aparecen y unos trabajos que desaparecen. Hay unos hábitos que aparecen, unos hábitos que desaparecen. Mucho de ello relacionado con nuestro dominio de la técnica o de lo tecnológico, si lo vamos a pensar, pues, de una manera más compleja, como a resolver un problema. Pero entonces el asunto es que, por ejemplo, la inteligencia artificial probablemente va a acabar con ciertos trabajos, pero va a crear otros. Entonces, por ejemplo, alguien hablaba de que, por ejemplo, los empleados de los bancos van a tener tendencia a desaparecer porque pues ya lo que te va a atender es una máquina. Entonces te conectas a una aplicación y lo que le ibas a preguntar a la señorita del banco, pues ya te lo va a contar, es una máquina que tiene toda la apariencia de alguien que sabe mucho de bancos y que tiene toda la información. Entonces, ese es un oficio que puede desaparecer. Por ejemplo, otro oficio, los conductores, por ejemplo, de camiones o de taxis, van a tener tendencia, es un oficio que va a tener tendencia, porque va a ser una máquina la que va a estar manejando esos vehículos de un lado a otro y probablemente sin cansarse y probablemente haciendo las cosas bien. Habría que mirar, porque también ahí es donde está el asunto. Los reflejos dependen mucho de la intuición del conductor. O sea, la máquina sí sería capaz de anticiparse a que va a haber un problema. Habría que mirar. A mí hay ingenieros que me han dicho que las máquinas son maravillosas para aprender y que van a probablemente sí a tomar como esos puestos. Pero, por ejemplo, van a aparecer nuevos puestos, porque es que estas máquinas no pueden actuar solas sin supervisión. Entonces, un puesto que se va a crear es el supervisor, por ejemplo, que esté revisando que los 2, 3, 4, 5, 6 aparaticos se están haciendo el trabajo bien, por ejemplo. Ese es uno. Otro trabajo, me aventuro, pues aquí estoy haciendo ciencia ficción, pero por ejemplo, actualizar, por ejemplo, los aparatos, si es algo, por ejemplo, un hardware, por ejemplo, hacerle el mantenimiento o por ejemplo, actualizar el software, cosas así, por ejemplo, que implique como cierto cuidado, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está el asunto. Por ejemplo, los gestores del diseño no van a estar tan afectados por la aparición de la inteligencia artificial, como sí puede pasar con los artistas o los diseñadores gráficos, que sin embargo ya están evolucionando a ser quienes manejan la inteligencia artificial. No que la inteligencia artificial los maneje a ellos, sino ellos los que la manejan y la convierten en una herramienta. Pero, por ejemplo, el gestor del diseño que trabaja con equipos de trabajo, valga la redundancia, que lo que hace es armar equipos para lograr proyectos muy ambiciosos, pues perfectamente puede tener 3 personas, por ejemplo, va a decir cualquier cosa, un publicista, un abogado y un médico para armar el proyecto y un diseñador gráfico, por ejemplo, pero tiene por ahí 2 o 3 máquinas que hacen inteligencia artificiales que hacen determinadas cosas. Entonces, incluso yo mismo lo estoy viviendo. Ahorita nosotros utilizamos mucho la inteligencia artificial en la investigación, sobre todo para ordenar datos. Pero tienes que decir muy bien, no para que saque resultados o conclusiones tanto, porque eso depende más de vos, pero sí para organizar datos, cosas que antes te tomaban semanas o meses, ya te pueden tomar perfectamente nada más un par de horas. Entonces, yo diría que sí va a cambiar mucho el mundo, pero como te digo, es un Tetris, una cosa desaparece, pero otras aparecen. Entonces, eso va a ser. Ustedes, yo ahí lo que les diría es que estén muy atentos a su realidad,
estén muy atentos al mundo y miren por qué lado van a coger, porque una cosa es lo que tú aprendes y otra cosa es cómo manejas lo que tú aprendes y cómo lo puedes llevar a tu realidad inmediata. Traten de no quedarse necesariamente con lo que te dijeron en tus clases, sino tratar de ir un poquito más allá, estudia un poquito por tu cuenta y vuélvete esa persona que es la única que sabe de determinada cosa. O sea, si usted, por ejemplo, es el único que hace efectos especiales en Medellín, por decir algo, como le pasa a un amigo mío, pues vas a ser más valorado que alguien que hace logotipos, por ejemplo, porque mucha gente diseña logotipos en Medellín y lo hacen muy bien. Pero si tú eres el único que maneja determinado software para generar explosiones como las que se ven en las películas, ya eso es otra cosa. Entonces la clave sería mucho eso, seguir estudiando y sobre todo estudiar para buscar ese factor diferenciador, porque toda la tecnología, siempre como les digo, ha habido desconfianza frente a ella, siempre con los avances tecnológicos ha pasado eso, pero la tecnología también se puede volver amiga, se puede volver una aliada, una herramienta importante para hacer lo que uno quiera hacer, pero sí toca, y volvemos a lo estético, tener como una intuición, no es necesariamente algo tampoco racional, no es un proceso racional, sí es un proceso de intuición, o sea, que falta, que puede volver negocio y que no está aquí, pero puede estar en otra parte. No En ese sé, sentido, por dale. ejemplo, Natalia Pineda pregunta que las herramientas tecnológicas limitan o expanden la creatividad estética. Las herramientas tecnológicas ¿Se limitan o expanden la creatividad estética? depende cómo lo manejes, pero la técnica ahí también tiene una relación súper fuerte con lo estético. O sea, de hecho, lo técnico existe porque alguien sintió algo. Alguien, por ejemplo, un mico quería agarrar una bellota que estaba en una grieta por allá en el piso y no la alcanzaba, cogió un palo, sintió desesperación, cogió un palo y logró sacar la bellota. Y ahí empezó probablemente la técnica. No todos como medio cyborgs, nosotros estamos fusionados con lo tecnológico. Nosotros tenemos un montón de prótesis. Esto es una prótesis, pero esto también es una prótesis, ¿cierto? Un celular es una prótesis, tu computador es una prótesis, es un pedacito suyo. El celular y el computador es otro cerebro que usted tiene, pero entonces no está separado. Si usted, lo que usted siente es también por esas prótesis que usted tiene, entonces eso no está separado, esa sería como mi respuesta. Todo eso está juntico y te ayuda a avanzar. Perfecto, aquí tengo ya la última pregunta de los compañeros, la hace Daniel Steven Obando. Nos pregunta que en el desarrollo tecnológico, cultural y social existe una mayor influencia de parte de la estética sencilla como el minimalismo o algo más complejo, con más profundidad. A ver, vuelvo a leerla. En el desarrollo tecnológico, cultural y social existe una mayor influencia de parte de la estética sencilla, ¿cierto? Como con más profundidad, existe una mayor influencia de parte de la estética con más profundidad. O sea, a ver, lo que estoy entendiendo es que si la estética dominante pues es como lo flat, como lo plano, y si hay otras estéticas que estén como aportando al desarrollo humano. Eso es como lo que estoy entendiendo, ¿cierto o no? ¿O sí? Sí, mira, con eso que acabaste de mencionar, dice, vuelvo a leer la pregunta, en el desarrollo tecnológico, cultural y social, Sí. existe una mayor influencia de parte de la estética sencilla, como el minimalismo, o algo más complejo, o sea, una mayor influencia de parte de la estética con más profundidad. No, hay muchas estéticas hoy en día. Lo que pasa es que la estética tecnológica por excelencia, si es lo del flatline, pues lo del flat, lo de las pantallas Y el planas. compañero inclusive aclara, dice, si lo plano y lo profundo, ¿qué influye más? No, las dos pueden influir. Lo que pasa es que Byung-Chul dice que lo plano influye para mal, que pantalla plana equivale a sentimientos planos, pensamiento plano. A mí me parece él un poquito exagerado cuando dice eso. A mí me gustan mucho los textos de él,
Yo sí pienso que la humanidad está pendeja hoy en día, pero para mí son otras cosas, no son necesariamente las pantallas planas. A mí el minimalismo no me choca, no lo demonizo. Y eso es otra cosa, hay una historia como de demonizar lo minimalista. O sea, por ejemplo, una pintura como la de Rothko, que es solamente una franja anaranjada y otra franja amarilla. La gente eso dice, pero entonces, ¿qué es eso? Yo le digo, míralo, es bonito también. O sea, no te está mostrando un personaje haciendo algo, no te está mostrando un escenario, pero también te tiene que estar hablando de tus sentimientos de alguna manera. Más que los colores, por ejemplo, tienen temperatura, los colores te pueden llevar, por ejemplo, pueden activar recuerdos, pueden llevarte a sentir cosas específicas como emociones abstractas, pues te puede llevar a sentirte triste o contento, depende de tu historia, por ejemplo, con ese color. Entonces, ese es como el asunto. Por ejemplo, yo tengo una clase, ya les había dicho, se llama Historia del Arte, entonces yo les ofrezco a ellos unas pinturas clásicas, entonces a todos les encanta cuando son con personajes y que son súper complejas y que se ve que es otra época y que parece una fotografía casi, pero es un óleo, son felices, pero a unas pobres chicas les ofrecí, no por maldad, justamente una pintura de Rothko, que es como les digo, una franja grande, horizontal, anaranjada, y otra franja amarilla. Estaban como timbradas, porque decían, pero esto, profe, ¿qué dice? Yo le digo, mire bien, ¿qué le dice? Entonces, hay muchas estéticas, hay una estética casi que para cada persona, hay muchas. Las estéticas también son productos sociales, como los mismos, las máquinas, los sistemas, como lo quieran llamar, estructuras, productos, casi me el celular, marcas, todo eso pueden decir que es obra de alguien. La Gioconda pueden decir que es de Leonardo da Vinci, pero la Leonardo da Vinci es fruto de una sociedad, por ende la Gioconda es un fruto de algo social, de una época, de lo que la gente sentía en esa época, y también de los avances tecnológicos, que eso es otra cosa. Las sensaciones unidas a esos avances tecnológicos son los que hacen que una obra de arte sea de determinada manera. Entonces también es lo tecnológico. Yo pienso que hay muchas estéticas fuera de lo plano, pues habría que mirar, a mí incluso a ratos me parece un poquito superficial cuando se ponen a enumerarlas porque no necesariamente te empiezan a decir que la estética de los años 80 era muy colorida, que la de los 90 ya era como las mismas formas pero con colores más apagados, que los ceros un poquito volvieron a los 80, pero, pero que de pronto era también buscando otras épocas, mezclar ese ochentero con los 70s, con los 60s. Hay un montón de estéticas, sí, pero no sé sinceramente en este momento cómo en qué están. Yo diría que sí, tal vez es lo flat como lo más representativo de esta época, pero por ejemplo la década pasada no era eso, la década pasada era el revival, creo que lo llamaban, entonces era revivir como esas sensaciones de otras épocas, entonces esto era como parecido a los 60s o a los 70s o a los 80s, entonces se puso de moda buscar objetos de esa época, que por ejemplo los objetos vintage, por ejemplo, que son objetos de épocas pasadas pero que todavía funcionan, o lo retro, que es hacer una copia de ese objeto hoy en día, pero es una copia, no es un objeto de esa época como lo vintage. Entonces, lo retro y lo vintage era como lo de la época pasada, lo de las décadas pasadas. Ahorita no sé cómo para dónde sería, habría que empezar a mirar, ya me van ustedes pensando. Pero sí, Por ejemplo, ahí pensando como lo último que aquí me escribe Laura Tatiana Álvarez sobre el avance de la IA para transformar la forma en que concebimos la estética. Y yo creo que con esto que pregunta ella, me gustaría como que hicieras una reflexión de cierre, ¿cierto? O sea, cómo la IA puede transformar la forma en que concebimos la estética. oh, total, claro que sí. Sí, 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 ahí pasa algo. Lo que pasa es que en mi sala, yo soy profesor, me dicen que tengo mucha cara de profesor, y en mi sala hay otros profesores, pues ponen en salas de profesores donde hay más profesores y donde se conversa muy bueno. Y hay muchos ingenieros, ¿cierto? Entonces, todos los ingenieros están muy contentos con la IA y con lo que se puede lograr desde la IA,
Y todos me han dicho una cosa, y es que la IA aprende, una característica humana, aprende. Entonces yo hice esa pregunta, ¿la IA puede sentir? Sí, porque por ejemplo algo que están diciendo algunos artistas es que el día que la IA llore, cuando nazca su primer hijo, ese día lo que la IA haga puede ser llamado obra de arte, ¿cierto? Entonces, a mí me dejaba pensando mucho eso. Entonces, lo que me decía un ingeniero era que una IA no necesariamente podía empezar a aprender a llorar, pero sí, porque vio su primer hijo, pero sí podía aprender a sentir, a percibir, obviamente. Recuerden que la estética arranca con la percepción y termina con el afecto. La IA sí puede aprender a percibir. Yo le puedo conectar a la IA un sistema visual o auditivo o táctil o de gusto, ¿cierto? O de lo que sea. Sí, y ahí podría empezar a conocer el mundo y a crear su propio repertorio de afectos, ¿cierto? Agarrémonos duros y de pronto no les gustamos, que el ser humano no le genere afectos. Sería, por ejemplo, muy peligroso y ahí están las historias de ciencia ficción. O que nos quieran mucho, por ejemplo, de que la IA llegue gracias a ese sistema perceptual a querer a los humanos como nosotros queremos, por ejemplo, los gatos a los perros. Podría pasar como en las historias de Asimov. Pero eso es muy interesante. Y yo diría que esos nuevos mundos que se inauguran al sumar lo estético a cualquier proceso de ingeniería o de diseño, yo creo que es lo que abre todas esas discusiones, que pensemos un poquito en lo que puede pasar, no solamente en el ahora, sino en esos mundos que nosotros estamos creando cada que juntamos un tornillito con otro. Eso es más trascendente de lo que uno piensa. Ahí se está abriendo el camino a otro mundo que puede ser muy chévere o muy horrible, pero por eso tenemos que tener toda esa sensibilidad presente, porque cuando se diseña o se hace ingeniería sin sensibilidad, ahí básicamente tenés como lo que hacían los nazis, que se hacían unas cosas como avanzadas, pero que les falta como corazón, ¿cierto? Sí, Rafa. Desde Bauhaus hasta Patricia Piscini, pasando por el cine expresionista, Macintosh, ¿cierto? Vemos que la estética tiene el poder transformador de transformar lo cotidiano, cuestionar lo humano y abrir horizontes culturales. Entonces, aquí Cátedra Nómada pues, se convierte en un laboratorio de pensamiento, ¿sí? Donde converge ingeniarte, inteligencia artificial, arte, innovación, todo esto como fuerza que no solo diseña soluciones, sino que proyecta futuros posibles, como lo que nos planteaste el día de hoy. Rafa, muchas gracias por tus reflexiones. Qué pesar que no me active la cámara. Ah, bueno, aquí sí me la pude, pero vuelve otra vez y se me cierra. De todas maneras, agradecerte por tus reflexiones, por tu disposición, por este espacio que nos diste. Agradecerle a todos los compañeros de Cátedra Nómada que hacen posible este espacio desde su planificación, programación, invitación, pero sobre todo agradecerle a todos los estudiantes que ingresan y que están acá en este espacio escuchando cada miércoles a los participantes que vienen con toda esta energía a contarnos y a hacernos reflexionar. Rafa, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, claro, disponible siempre cuando me necesiten, que pueda, obviamente. Me encanta conversar estos temas, me encantan las preguntas que se hicieron, me parece que incluso aquí apunté 2 o 3 porque discúlpeme, pero me sirven también bastante para mi investigación. Entonces yo creo que nos vamos nutriendo unos a otros y eso es un asunto muy chévere. Muchísimas gracias. Bueno, Rafa, muchachos, muchas gracias. Entonces, María Eugenia, pues ya aquí cerrar el espacio y hasta dentro de 8 días, donde nuevamente vamos a estar con un invitado muy especial, ¿cierto? Que creo que soy yo, me confirma Morela, ¿cierto? Que creo que soy yo el que voy a abrir el espacio de Cátedra Nómada dentro de 8 días.
Ok. Bueno, muchas Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídense Cuídense mucho. bastante. Gracias. Hasta pronto.